Buenos días, queridos hermanos. Les damos una cordial bienvenida a la celebración eucarística de este cuarto domingo del tiempo pascual, en el que Jesús, como el buen pastor, hoy nos reúne para alimentarnos con su palabra, su cuerpo y sangre. Nos disponemos a recibir a Jesús, y porque si Él es nuestro pastor, nada nos falta. Invitémosle a entrar a nuestras vidas, a quedarse para siempre. Iniciemos esta Eucaristía gozosos con el canto de entrada. Vamos todos a Evangelio. Nos unimos en este domingo cuarto de Pascua a orar por las vocaciones en esta jornada mundial de oración por las vocaciones. Y pedimos por la liberación de cadenas ancestrales de la familia Hernández Galicia, Pérez Hernández, Arias Pérez, Arevalo Arias Pérez, protección, sanación, liberación y bendición y rompimiento de ataduras de ancestros de la familia Tausa. Por nuestros hermanos difuntos, Aurora María Rodríguez, su primer aniversario, hermana de Panamá, Jornada Mundial de la Juventud, fue en su casa que la providencia quiso que estuviera, así que hace un año fue llamada por el Señor. Pedimos también por su familia, para que el Señor les dé fortaleza. También encomendamos a nuestro hermano Sergio Espinosa, que falleció el día de ayer, fue miembro de la renovación carismática de la parroquia El Ángel. Pedimos en este primer día de su novenario, Guillermo Herrera en sus 40 días, por Juana Hernández, en el segundo día de su novenario, en su 17 aniversario, ofrece la familia. Por Nelson Barrientos, en el quinto día de su novenario. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes Y con su espíritu. Queridos hermanos, para participar con fruto en esta celebración, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad
nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Del discurso de San Pedro en el día del Pentecostés, que habíamos leído en gran parte el domingo pasado, escuchemos hoy su conclusión, que es también el resumen de todo el querigma de Pedro en sus varios discursos. San Lucas nos relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos,
y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba diciendo: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos al Señor con el Salmo 22, no tanto como eco a la primera lectura de hoy, sino por su sintonía con el ambiente de toda la celebración, con la clave central del buen pastor. Nos unimos al salmista diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Para un cristiano que tiene que soportar dificultades y sufrimientos, el mejor modelo es Cristo Jesús, que padeció por nuestros pecados. Escuchemos esta palabra que nos alienta a valorar el sacrificio de nuestro buen pastor. Pongamos atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no prefería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De las varias imágenes que en el Nuevo Testamento intentan describir quién es Jesús para nosotros, en este domingo cuarto de Pascua, el Evangelio de San Juan nos presenta a Jesús como el buen pastor y la puerta por la que los pastores y ovejas tienen entrada. Cantemos juntos el aleluya. El Señor resucitó, aleluya.
Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada uno por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este tiempo pascual celebrando a Cristo resucitado, el misterio que ilumina nuestras vidas. Y hoy, como se nos decía ya en la monición antes del Evangelio, se nos presenta una de las imágenes que Jesús toma, pero que es una imagen que no solo está en el Nuevo Testamento, tomada por Jesús o los apóstoles que se van a apropiar esta palabra de pastores, sino es una imagen que ya encontramos desde el Antiguo Testamento. Eso es una imagen querida por Dios. Dios es el pastor de su rebaño. Su rebaño somos nosotros, su pueblo. Entonces Dios es el pastor y lo hemos proclamado con este salmo precioso, el Salmo 23, uno de los salmos tan preferidos por todos, precisamente porque contiene esa imagen tan bella que nos agrada a todos. El Señor es nuestro pastor. Es que la imagen del pastor es fruto precisamente del amor de Dios. Dios que nos ama, Dios que nos creó por amor y para el amor. Y por eso Dios, para guiarnos, para conducirnos, para dirigir nuestras vidas, Él es como el pastor que guía a sus ovejas. ¿Y por qué la imagen del pastor? Una imagen quizás para los que hemos crecido y vivimos en las ciudades no es tan familiar, pero para los lugares pues, donde hay cuidan estos animales, pues es una imagen muy familiar y muy particular. Las ovejas son un animal sencillo, frágil, débil, que necesitan de ese cuidado, y además las ovejas tienen una dificultad para ver bien y por tanto es el sentido del oído el que agudizan más. Por eso ellos conocen la voz del pastor. Quizás nosotros podemos hacernos una idea con nuestras mascotas, que cuando llegamos a casa y solo escuchan nuestra voz, ya las mascotas, el perrito, el gatito, alguna otra mascota,
que tengamos, algún pajarito pues ya nos conoce y escucha nuestra voz. Pues las ovejas todavía más tienen esa capacidad de escuchar la voz del pastor. Por eso hoy en estas palabras de Jesús se nos invita a eso, a que sepamos nosotros que somos frágiles, y hoy en esta situación de pandemia mundial se ha repetido eso muchas veces y lo hemos vivido también y lo estamos viviendo, la fragilidad del ser humano. Somos frágiles, tenemos que reconocer, y por lo tanto hoy es el mejor momento para escuchar la voz del buen pastor. Jesús nos lo dice y nos advierte que antes de Él solo vinieron ladrones y bandidos, pero no solo antes de Él, también hoy después de Él, ya lo anunciaron los apóstoles, iban a aparecer también falsas voces, falsos profetas, iban a aparecer quienes iban a decir que son el Cristo hoy en día, el Mesías. O sea, tenemos que cuidarnos, porque el ser humano también está tentado a que esas falsos pastores, falsas voces entren, y desgraciadamente hoy no solo está en nuestro ambiente, en el exterior, sino que también hoy podemos estar en nuestras casas, podemos estar solos, pero si estamos con un medio de comunicación y ahí nos descuidamos, ahí puede entrar el mal pastor. ¿Quién es el mal pastor? Pues aquella cosa que quiere destruirte, que quiere dañarte. Entonces tú lo descubres porque al final te destruye tu vida, te roba la felicidad, te roba la paz. Entonces todo aquello que te roba esa paz, esa felicidad, es algo que entra y que es el bandido. Al final sabemos que el enemigo que quiere perdernos, pues busca toda esa estrategia, si nos conoce bien, y por eso busca cómo apartarnos de la verdadera felicidad que solo el buen pastor nos da. Por eso este domingo del buen pastor es para escuchar la voz del pastor que ha sido glorificado, que es Jesucristo. Como nos decía la oración inicial de la vida, de la misa, Él quiere guiarnos por la vida para que como rebaño estemos donde Él, el buen pastor, está. O sea, que estemos en su reino, que gocemos de ese reino. Y por eso ya nos decía el apóstol San Pedro en la segunda lectura, pues tenemos que también pasar por momentos dolorosos, sufrimientos, incluso cuando hacemos el bien, pues también muchas veces por hacer el bien se pasan por momentos difíciles, y tenemos que pasar ahí como lo ha hecho el buen pastor. Tenemos que seguir sus huellas. Eso es parte del seguimiento a este buen pastor, seguir las huellas, y seguir las huellas significa también imitarle. Por lo tanto, Él, que es el buen pastor, nosotros también tenemos que imitarle también nosotros para también saber guiar y orientar a nuestros hermanos. O sea, en nosotros también debe estar la caridad. San Felipe Neri, uno de los grandes santos que hemos tenido en la iglesia, que él iba con la intención de ser misionero en la India, después de estar de ermitaño, pasa por Roma precisamente para encontrarse con el padre San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, para que lo enviaran, pero se encuentra con una realidad a la que el Señor le llamaba, que eran los niños pobres que vivían en Roma, y él con la alegría y con la caridad supo guiar, y supo que aquellos niños que no tenían que comer, que estaban abandonados, escucharan su voz. O sea, tomó esa imagen del buen pastor con bondad, con amor. Cuando la curia romana le pidió a Felipe Neri
que cuáles eran las reglas que iba a tener en esa, porque ya eran muchos niños que le seguían. Felipe dijo: mi única regla es la caridad. La caridad es lo que he ocupado y es la manera para que me escuchen a mí. Entonces, la caridad es la mejor regla y es la virtud principal que debemos de imitar del buen pastor, que es Cristo. Por eso hoy, Día del Buen Pastor, debe ser día de la caridad, día en que recordemos en que debemos de amarnos, debemos de guiarnos. He escuchado unos mensajes bonitos diciendo que en este tiempo también que estamos en casa, encerrados, cuidado porque podemos perder ese sentido de la caridad. Tenemos que tener la caridad, el cuidado a los demás, que nos corresponde a todos. Todos somos responsables unos de otros y debemos de cuidar con caridad, hacerlo todo con amor. ¿Por qué tengo que perdonar? ¿O por qué voy a perdonar? Lo voy a hacer por amor. ¿Por qué tengo que tener paciencia para los demás? Por amor. ¿Por qué tengo que colaborar, servir en la casa? Por amor. Al final, el amor debe ser la guía de todo. La caridad debe ser la regla principal de nuestras vidas, de nuestras familias. Y qué bonito si vivimos por la caridad y los cristianos llevamos esa caridad a la sociedad que tanto hace falta. Si la caridad fuera ese principio, nos ayudaría para que nosotros cuidemos de los demás y nos sintamos responsables de los demás, porque ese es el grave pecado, como ha repetido el Papa Francisco, la indiferencia. Entonces, en este Día del Buen Pastor debemos de imitar esa virtud de la caridad del Buen Pastor. Otra virtud importante que encontramos en el Buen Pastor es la mansedumbre. Cristo fue manso y humilde de corazón, hasta el punto que nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es importante y es una característica del buen pastor. Hoy lo decía el Papa Francisco en la homilía de este día, refiriéndose especialmente a los que hemos sido llamados como pastores del pueblo de Dios, obispos, sacerdotes, que debe ser una característica en nosotros de la mansedumbre. Pero no solo en nosotros, debe de estar también en todos. Ustedes, padres de familia, para guiar a sus hijos, también tienen que ser mansos. La mansedumbre, esa mansedumbre que debe estar en todos, porque es importante y que viene como consecuencia de otra virtud importante en el buen pastor, Cristo, que es la humildad. Tenemos que ser humildes, tenemos que aprender de la humildad de Cristo, de ser humildes. Dice el Padre Cantalamessa que el humilde no es el que se hace, el que él busca no aparecer. No, el humilde es el que se hace pequeño, ejemplo de la Virgen María, porque sabe que el Señor enaltece a los humildes y derriba a los soberbios del corazón. Esa es la humildad que debemos de buscar nosotros, la humildad que el Señor al final va a enaltecer. Por eso hoy, Domingo del Buen Pastor, escuchemos la voz del Buen Pastor, que es Cristo, e imitémosle, sigamos sus huellas, como nos dice el apóstol San Pedro en la segunda lectura, e imitémosle a Él, que el buen pastor y su forma de pastorear sea precisamente lo que marque nuestras vidas, la vida de nuestras familias y primero Dios también la vida de la sociedad, porque al final, como decía San Agustín, estamos llamados a construir la ciudad de Dios. ¿Y cuál es la ciudad de Dios? La ciudad de Dios es donde reinará el amor, donde no habrán enemigos o amaremos a los enemigos, donde viviremos en ese perdón, donde sabremos comprendernos y convivir unos con otros. Y eso nos toca a todos, construir esa ciudad de Dios que es el amor.
pues solo lo podemos hacer imitando al buen pastor, escuchando al buen pastor y dejándonos guiar por este buen pastor que es Cristo. Vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen María, la buena pastora también, que ella también nos ayude, que nos acompañe, que le pidamos en estos momentos también que ella esté con nosotros. E invitarle, queridos hermanos, si les decía que Cristo nos compara con las ovejas, y también nosotros, también cuando se da un problema, solo miramos el problema. Se da una situación difícil y ponemos nuestra atención a esa situación difícil, pues en esos momentos que nos parecemos allí a las ovejas, y por eso la comparación es muy buena, la que hace Jesús con las ovejas de nosotros, pues tenemos que escuchar la voz del buen pastor. Ahí tenemos que agudizar nuestros oídos y escuchar la voz del buen pastor. Tomar este Salmo 23, sentarnos antes de actuar, tomar y recordar que el Señor es mi pastor, nada me faltará, que aunque camine por cañadas oscuras, nada debo temer, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me conducen hacia fuentes tranquilas. Y eso nos va a ayudar para que no nos equivoquemos, para que no tomemos decisiones equivocadas, para que no nos abrumemos, para que no creamos que el problema o la situación difícil que estamos viviendo es lo último de nuestra vida. No, tenemos un buen pastor, que es Cristo, y que Él está en cualquier situación de nuestra vida, y Él nos va a guiar, y Él nos va a ayudar a salir adelante. Pues en esta situación que estamos hoy en día, que confiemos en este domingo del buen pastor, que hagamos un acto de fe, o sea, de confianza en el buen pastor, y que le digamos: Señor, tú eres el buen pastor, condúceme. Tú no nos vas a dejar perecer, sino que tú nos vas a conducir a una sociedad nueva, un mundo nuevo, un mundo que estás preparándonos, que ahorita nos estamos purificando, pero que será para el bien de todos. Vamos a renovar nuestra fe. Les invito desde sus hogares y todos juntos que hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue conducido en gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, ascendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, pidamos juntos al Señor en estos días alegres de la Pascua la renovación espiritual de los creyentes y la fe en Cristo resucitado para todos los que aún no lo conocen. Digámosle con fe: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que los pastores de la Iglesia, especialmente el Papa Francisco, conozcan bien a la grey a ellos encomendada, se acerquen a los alejados y estén dispuestos a dar su vida por su rebaño. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que en el seno de las familias se cultiven los gérmenes de la vocación al ministerio pastoral y a la vida religiosa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los gobiernos del mundo sigan la imagen del buen pastor,
y conduzcan a los pueblos hacia el progreso en libertad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellos que sufren soledad y vagan por el mundo como ovejas sin pastor, para que puedan entrar por la puerta que es Cristo al rebaño del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por lo que formamos esta asamblea en torno al altar del Señor este domingo, para que nos mantengamos siempre unidos bajo la guía de nuestro único buen pastor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por liberación de cadenas ancestrales en las familias Hernández Galicia, Pérez Hernández, Arias Pérez, Arevalo Arias, Arias Pérez, familia Tauson, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de Nelson Barrientos, Aurora María Rodríguez, Juana Hernández, Sergio Espinosa, Guillermo Herrera, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. En acción de gracias por cumplir 13 años de vida, Eric Mauricio Delgadillo ofrece a su familia, que es un miembro de la comunidad Santo Domingo Sabio. Pedimos por ellos también que están en su novena. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Dios, que libraste de la muerte a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la Iglesia y líbrala de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios del corazón, se escucha la nueva palabra con la mirada en torno al pan y en torno a él. Una mesa que no tenga horarios, mesas amplias con mucho lugar, platos llenos de gran confianza, compartiendo el calor del hogar. Que la mesa reúne ilusiones y detalles de un mismo vivir. El sabor del encuentro y la fiesta crecerán como masa de pan. Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios sin razón, se escucha una nueva palabra con la mirada en torno al pan y en torno a él. En la mesa vivamos sin prisa, cada gesto del hermano y su fe. Que la mesa serene las penas, fortalezca los cuerpos y el alma. En la mesa busquemos descanso y un esquicio de un tiempo y un tú, de aquel tiempo gratuito que empuja a llevar a los hombres la paz. Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios sin razón, se escucha una nueva palabra con la mirada en torno al pan y en torno a él. Vivir en torno a él. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Domingo Sabio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Constantino Barrera, y todos al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Sergio Espinosa, Aurora María Rodríguez, Juana Hernández, Nelson Barrientos, Guillermo Herrera, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Ahí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, desen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, agradecer a todos los que se están uniendo a esta oración del Santo Rosario en familia para pedir el fin de la pandemia en este mes de mayo, mes de nuestra Madre. Felicitábamos ayer a la residencial Brisas, sector Divino Niño, con la iniciativa de que habían llenado su agenda del mes para que todas las familias de esa residencial se unieran a este rezo rosario. Ayer también lo hizo la colonia Santa María y Altos del Río, sector Santa María, y también la residencial Maya y Palmeras, el sector Santísima Trinidad. Así que ojalá que nos sigan dando estas sorpresas bonitas cada día y que se unan más colonias o residenciales que peregrinen la imagen de la Virgen y recemos el rosario en familia para pedir el fin de esta pandemia. Quiero invitarles con tiempo, porque sé que muchos van a enviarnos para el Día de la Madre, 10 de mayo. Les solicitamos desde ya que nos envíen los nombres de sus madres, vivas o difuntas, para que podamos tenerlas presentes en ese día. Así que con tiempo, para que el propio día no nos vaya a agarrar a última hora. Así que tienen tiempo todos estos días para que y oremos por nuestras mamás. Es un ser muy especial que tenemos que tenerlo presente también, y por eso también tenemos presente en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra familia, a la Madre de Dios. Bueno, Día de la Santa Cruz que celebramos acá en nuestras regiones, pidamos también al venerar la cruz en este día, es para pedir que esa cruz que ponemos en nuestros hogares sea una bendición para que nos falte el pan de cada día. El Señor bendiga la tierra, bendiga las cosechas, que tengamos un buen invierno y que sepamos sacar los mejores frutos de nuestra salvación. Vamos ahora a rezarle a nuestra Madre una de las oraciones que el Papa nos ha invitado en este mes de mayo. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz estés asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe, tu salvación del pueblo romano. Sabes que lo que necesitamos y estamos seguros de que lo que concederás para que como en Caná de Galilea vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá, el que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores, para guiarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Pedimos la protección de San Miguel Arcángel. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra protección contra el mal y las trampas del diablo. Humildemente te rogamos que Dios nos reprenda, oh Príncipe Celestial de la Santa Hostia, y con la ayuda poderosa de Dios eches a Satanás al infierno y a todos los malos espíritus que vagan por el mundo para arruinar las almas. Amén. Señor, esté con ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus hogares y permanezca para siempre. La Santa Misa ha terminado, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya.